bueno, Señor Jesús. Dice, cuando llegaron al gentío, dice, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego, y muchas veces en el agua. Dice, y lo he traído a tus discípulos, y no le han podido sanar, hermanos. Aquí hay un varón, hermanos, que tenía un hijo, hermanos, que era, pues sí, era lunático. Y que, hermanos, que dije que aquí muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua, hermanos, andaba por todos lados, pero, hermanos, y se lo iba traído a los discípulos, hermanos, del Señor, pues no lo habían podido sanar, hermanos. Y aquí vino delante de la presencia del Señor. Y dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Dice, viéndolo entonces los discípulos le dijeron a Jesús aparte. Dice, los discípulos de Jesús aparte dijeron, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice, pero este género no sale, sino con oración y ayuno, hermano. Gloria al Señor. Hermanos, esto es algo muy importante que el Señor nos quiere hablar esta mañana, hermano. Hermanos, de allegarnos al Señor, hermano. De allegarme al Señor, porque muchas veces puedo decir tengo fe. Y muchas veces puedo pensar que creo en Dios, hermanos, pero cuando viene la lucha, cuando viene el problema, hermanos, nos damos cuenta que no de veras no tenemos la suficiente fe, hermanos. Que no tenemos la suficiente fe. Así le pasó a estos discípulos. A lo mejor ellos tenían fe que el Señor, pues cuando estaban con el Señor, que el Señor los podía ayudar. A lo mejor estos discípulos tenían fe que el Señor podía, pues sí, iban visto que el Señor convirtió, hermanos, se me que 5 peces y 7 panes, y le dio, hermanos, de comer a 5,000, hermanos. A lo mejor ellos sí tenían fe cuando el Señor ahí estaba presente con ellos, hermanos. Pero ya cuando estaban solos, ya no tenían fe, hermanos. Hermanos, que no nos pase esto a nosotros, hermanos. Muchas veces sí podemos tener fe, hermanos. Cuando estamos aquí alabando al Señor, hermanos. Cuando estamos todos congregados alabando al Señor. Es fácil tener fe. Es fácil poder, hermanos, decirle a alguien, hermanos, pues sí, el Señor te ama, el Señor Jesús te puede sanar, hermanos, cuando estamos todos juntos. Pero ya cuando nos sucede, hermanos, allá afuera, hermanos, allá cuando estamos solos, cuando nos llega un dolor, cuando nos llega una noticia, hermanos, allí, hermanos, se sabe si de veras tenemos fe o si no tenemos fe, hermanos. Allí se prueba nuestra fe, hermanos. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Dice aquí el Señor Jesús. Dice ahí en el 17, 18. Dice así. Dice, pues del 17, dice así. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, traérmelo acá, hermano. Gloria al Señor. ¿Y qué, hermanos, dice aquí? ¿Por qué? Porque en veces, hermanos, nosotros, hermanos, ya como el pueblo de Dios, en veces todavía somos incrédulos, hermanos. ¿Y qué es incrédulo? Es que no creemos, hermanos, que Dios, hermanos, puede hacer, hermanos, aquella cosa, hermanos. Es que no creemos que Dios nos puede, hermanos, ayudar. Es que creemos que Dios puede, hermanos, salvar a nuestra familia, salvar a nuestro hijo, salvar a nuestra hija, hermanos. Muchas veces no creemos, hermanos. Y por eso dice aquí, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y de traérmelo acá. Dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora, hermanos. Y dice que el Señor Jesús, reprendió al demonio, hermanos. Y aquel muchacho, hermanos, quedó sano desde aquella hora, hermanos. Y que esto es algo muy importante, hermanos. Que tener esa fe, hermanos.
No esperar, hermanos, no esperar a clamar al Señor hasta cuando ya estamos enfermos. No esperar a clamar al Señor hasta cuando ya, hermanos, le pasó algo a nuestra familia. No esperar a clamar al Señor ya hasta cuando, hermanos, hasta cuando nuestra vecina nos pide la oración. No, hermanos, hay que estar clamando a Dios antes, hermanos. Antes de ello. ¿Por qué? Porque dice que acuérdate tu Creador, dice, antes que vengan los días malos, hermano. Antes, dice ahí en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, hermano. Antes, hermanos, que llegue el problema, hay que clamar al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque si le clamamos al Señor hasta que llegue el problema, no vamos a tener la fe, hermano. Si le clamamos al Señor hasta que, hermanos, pues sí, hasta que nuestro hijo, nuestra hija se nos desvíen, ya no vamos a tener la suficiente fe, hermanos, para clamar al Señor, hermano. No vamos a tener la suficiente fe. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, hermanos. Hermanos, por eso dice que de madrugada le buscaré, hermanos. ¿Sí quiere decir de madrugada? Antes que, hermanos, que suceda, hermanos, lo que va a suceder, hay que estar clamando al Señor, hermano. Para que cuando suceda, hermanos, lo que sea, hermanos, vamos a estar confiados en el Señor, hermanos. Hermanos, porque de que van a venir, hermanos, cosas a nuestra vida, pues van a venir. ¿Por qué? Porque estamos aquí en esta vida, hermanos. De que van a venir tiempos difíciles, hermanos, van a venir. ¿Por qué? Porque estamos aquí, hermanos. Estamos aquí, todavía estamos en esta carne. Todavía estamos aquí, hermanos, en este cuerpo, hermanos. Hermanos, pero ¿qué quiere Dios? Que nos fortalezcamos en el Espíritu, hermanos. Que nos fortalezcamos en Él, hermanos. Dice allí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, hermanos. Hermanos, ¿por qué tenemos que hacer clamar al Señor antes que se llegue ese día? Antes, hermanos, que hermanos comienza a tener problemas, hermanos, con su hijo, con su hija, con su familia, le tiene que clamar al Señor. Amén. Antes, hermanos, porque si esperamos hasta el día que ya su hijo, hermanos, se le comienza a revelar, si espera hasta el día que ya su hija no le haga caso, hermanos, ya es muy tarde, hermanos. Ya esperó mucho, hermanos. Ya, hermanos, nos descuidamos mucho, hermanos. Hermanos, por eso Dios quiere que antes, hermanos, que le demos el consejo antes, hermanos. Le demos el consejo a nuestra familia antes, hermanos, que den un paso equivocado, hermanos. Antes, hermanos, de todo ello, hermanos, que atendamos que hagamos la voluntad de Dios. Porque si esperamos hasta que ya, hermanos, como quien dice, hasta que ya nos lo podemos ajustar, pues, hermanos, ya para qué, hermanos, ya es muy tarde, hermanos. Que pues todavía Dios, clamamos al Señor y todavía, gracias a Dios, que todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Pero, hermanos, Dios quiere que antes, hermanos. ¿Para qué? Para que, como se nos hablaba el otro día, para no sufrir pérdida, hermanos. Para no sufrir pérdida, hermanos. ¿Por qué? Porque si esperamos hasta ese entonces, hermanos, pues va a haber mucho dolor, va a haber mucha aflicción. ¿Por qué? Porque no nos acordamos del Señor, hermanos. Porque no nos acordamos de Dios, hermanos. Hermanos, Dios quiere que antes, hermanos, antes que vengan los días malos. Antes, hermanos, que ya, hermanos, que ya su hijo, su hija, hermanos, ya no le quieran hacer caso. Clámele al Señor antes, enséñele antes, denle consejo antes. ¿Para qué? Para cuando, hermanos, para cuando venga, hermanos, la lucha y la prueba, hermanos, ellos se acuerdan del consejo que les dio. Pues si nunca les dio un consejo hasta que ya suceden las cosas, pues ya van a ir, pues ya para qué, hermanos. Hermanos, por eso Dios quiere, hermanos, antes, hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer antes? Dice aquí, hermanos, aquí nos explica cómo lo podemos hacer antes, hermanos. Dice así, dice en el, gloria al Señor Jesús, en el 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, hermanos. Hermanos, esto es algo muy importante, hermanos. Si dijeron los dioses, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Digo, por vuestra poca fe, hermanos. Por la poca fe, hermanos. Hermanos, dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte o a este problema, a lo que sea, hermanos. Dice, pásate de aquí para allá y se os pasaría, hermanos. Dice, y nada
o sería imposible. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, hermanos. Y hermanos, muchas veces, hermanos, ¿qué está hablando de este género? Pero esta fe, hermanos, este género de fe, hermanos, no está hablando del demonio. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, hermanos, para Dios no hay enfermedad chica ni enfermedad grande, hermanos. No hay demonio grande ni demonio grande, hermanos. Todo es igual, hermanos. Pero nuestra fe, hermanos, esa sí tiene que crecer, hermanos. Nuestra fe en el Hijo de Dios, esa sí tiene que crecer, hermanos. Hermanos, ¿y cómo va a crecer, hermanos? Hermanos, dice, en ayuno y en oración, hermanos. Dice, pero este género no sale, hermanos. Esta fe no va a salir, no lo vamos a tener. Dice, sino con oración y ayuno, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, hemos pensado, hermanos, hemos malentendido que la fe sale en la prueba, en la lucha y la prueba. No, la fe no sale, hermanos, en la necesidad no sale la fe, hermanos. En la necesidad se muestra cuánta fe tenemos. En la necesidad se manifiesta pues sí, cuánto estoy confiando en el Señor. Pero ahí no crece, hermanos, no crece ahí. Crece buscando a Dios, hermanos. Crece buscando al Señor, hermanos. Allí crece. Crece pasando el tiempo con el Señor. Allí crece. Y aquí dice que crece con oración y ayuno, hermanos. Allí es donde crece la fe, hermanos. Hermanos, es como, gloria a Jesús, es como así como un atleta, hermanos. Pues sí, si va, hermanos, correr una carrera, hermanos, de 5 millas, hermanos, y no va a esperar hasta ese día para correrla, para que crezca su endurance, hermanos, su aguante. No va a esperar hasta ese día para que ahí crezca, pues sí, su aguante, no. Sino que va a ir, hermanos, desde antes se va a ir preparando, corriendo 1 milla, después 2, después 3, ¿para qué? Para que vaya creciendo, hermanos, no sé cómo decirlo en español, hermanos, su endurance, hermanos, para que va creciendo, hermanos. Hermanos, para que vaya creciendo su aguante del cuerpo, para que vaya entrenando a su cuerpo para correr las 5 millas, hermanos. Pero que desde antes no se espera hasta ese día. Y muchas veces en el Señor, hermanos, queremos esperar hasta el día que lo necesitamos para clamar a Él, hermanos. Y no, pues ahí, pues, nomás no vas, y en veces dijimos, ¿por qué no sucede nada? Pues, ¿por qué no sucede nada, hermanos? ¿Por qué no sucederá nada? Porque, pues, no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada, hermanos, y por eso no sucede nada. Muchas veces esperamos hasta el día de la lucha y de la prueba para clamar al Señor y luego como quien dice, renegamos porque no sucede nada. O nos quejamos porque no sucede nada. Pues ¿por qué no sucederá nada, hermanos? Porque nunca nos acordamos de Dios antes, hermanos. Hermanos, es lo mismo, así como, hermanos, uno que corre 5 millas, hermanos, pues si se llega ese día y pues las quiere correr y pues va a decir, pues, ¿a poco dice, pues, ¿por qué no las puedo correr? Sabe bien por qué no las puede correr. ¿Por qué? Porque no se entrenó para correrlas, hermanos. Así en el Señor, hermano. Muchas veces viene el día malo y pues dijimos, Señor, pues ¿dónde estás? El Señor está allí, pero más bien ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Porque aquí les dijo el Señor en el 17, respondiendo Jesús dijo, 17, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dice, traérmelo acá, hermano. Hermanos, el Señor está allí con nosotros, hermano. Pero, hermanos, nosotros no estamos buscándole, hermano. Pero nosotros estamos buscándole, hermanos, ¿sí o no, hermanos? Y esa es la pregunta que debemos hacernos, hermano. Porque muchas veces, hermanos, como que no nos cabe en la mente que pues le estoy clamando al Señor, pero no está sucediendo nada, hermanos. ¿Y por qué no está sucediendo nada? Es porque pues le esperamos hasta que sucede la cosa, hasta que, hermanos, lo necesitamos para clamarle, hermanos. Y, hermanos, y allí pues allí no crece la fe, hermanos. Allí el Señor dice que Él nos contesta conforme a la fe que actúa en nosotros. Él hace conforme a la fe que actúa en nosotros, hermanos. Aunque pues sí, Dios tiene misericordia, pero la misericordia es más bien para aquel que todavía no conoce, hermanos, la misericordia de Dios. Para aquel que todavía no conoce a Dios, es la misericordia de Dios.
Y en su gran amor y misericordia, pues sí, Dios sigue teniendo misericordia en nosotros. Pero Él dice que Él no va a hacer con nosotros, Él hace con nosotros, nomás conforme a nuestra fe, hermano. Amén. Conforme, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos, porque nosotros ya conocemos, hermanos. Hermanos, hermanos, y si queremos que Dios haga mucho, pues tenemos que tener más fe, hermano. Hermanos, ¿por qué? Porque Él nomás va a ser conforme a nuestra fe, hermanos. Dice así, hermanos, y luego sigue diciendo ahí en el 20, pues en el 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto, dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, dice, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, hermano. Gloria al Señor. Hermanos, y esto es algo muy importante, hermano, que tenemos que tener esa fe, hermano. Que tenemos que tener esa fe, hermanos. Hermanos, sí, porque si tuviéramos fe, diríamos a este monte, diríamos a cualquier cosa, no nos afectaría nada, hermanos. Vendría la lucha, vendría la prueba, vendría aún la enfermedad y clamaríamos al Señor. Y el Señor, pues sí, miraríamos la obra de Dios, hermanos. Y el Señor obraría, ¿por qué? Porque había esa fe. Hermanos, porque muchas veces, hermanos, todavía, hermanos, que Dios no quiere que suceda esto, pero todavía venimos al Señor como diciendo, pues va a clamar a ti el Señor, a ver si lo haces, hermanos. Y no debe haber ni una duda. Cuando vengamos al Señor es porque el Señor lo va a hacer, hermano. Porque el Señor, hermanos, tenemos la confianza plena que Dios lo va a hacer. No por a ver si Dios lo hace, o a ver si Dios puede hacerlo. No, hermanos, así no es. Así no es. Tenemos que venir a Él ya con esa fe, hermanos. Ya con esa confianza. Pero ¿qué dice? Pero esta fe, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, clamando al Señor. Antes, hermanos, antes que lo necesitemos, tenemos que ya estar preparados, hermanos. Hermanos, que lo necesitemos, hermanos, ya tenemos que ya estar clamándole al Señor por nuestra familia, hermanos. ¿Por qué? Porque si no le clama al Señor ni por su familia, hermanos, hasta el día pues sí, que lo necesite, pues ya esperó mucho, hermano. Ya esperamos mucho, hermano. Gloria al Señor. Y todavía así dijimos, pues ¿por qué? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no quieren? Pues ¿por qué será, hermanos? Porque no hicimos lo que nos tocaba, hermano. Porque no hicimos lo que nos correspondía, hermano. Y vamos aquí, hermanos, a leer también sobre el ayuno. Ahí en hermano Mateo 6, 16, hermanos. Porque el ayuno, hermanos, también, hermanos, pues sí, es necesario, hermanos. Dice ahí en hermano Mateo 6, 16, hermanos. Dice así. Dice ahí en hermano Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis, dice, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? También, hermanos, el ayuno y oración, hermanos, así como la fe es individual, hermanos, nuestra fe es individual, también, hermanos, hay que buscar el ayuno, hermanos. También no queramos que, no, pues le voy a decir al hermano, a la hermana que ayunen porque yo voy a estar ayunando y pues también ellos tienen que ayunar. No, hermanos, no es así, hermanos. Si usted quiere que el Señor haga algo en su vida, usted ayune ante la presencia de Dios. Si usted quiere que el Señor le aumente la fe, usted ayune delante de la presencia de Dios, hermano. Y el hermano no tiene que estar ayunando por usted, hermanos. La hermana no tiene que, hermanos, si el hermano, pues ya está fortalecido en el Señor y todo, pues sí es bueno orar los unos por los otros, pero hay que no querer, hermanos, que alguien haga lo que nosotros tengamos que hacer, hermanos. Hay que no querer, hermanos, que alguien tenga, hermanos, la fe. ¿Para qué? Para que clame al Señor por mí, para que el Señor me ayude a mí. No, hermanos. Yo tengo que tener la fe. ¿Para qué? Para clamar al Señor por mí mismo, para que el Señor me ayude, hermanos.
queremos que alguien más, no, pues le voy a decir al hermano que ayude, le voy a decir al hermano, a la hermana que haga esto para, pues sí, para que el Señor me ayude a mí. Y nosotros no hacer nada, hermanos. No, no es así, hermanos. No es así. Por eso dice aquí, que nosotros cuando ayunemos, dice ahí en el 17, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Es que si usted quiere esa fe, usted tiene que ayunar. Hermanos, el hermano no va a poder ayunar por usted para que usted tenga esa fe, hermanos. Hermanos, no, hermanos, no es así. Hermanos, cada quien, hermanos, tenemos que, hermanos, dice, echar mano de la vida eterna. Cada quien tenemos que, hermanos, luchar, hermanos, por nuestras almas, hermanos. Porque dice que, hermanos, el hermano no puede dar a Dios el rescate suyo, hermanos. Sino que ustedes, hermanos, se tienen que entregar al Señor. Yo me tengo que entregar de completo al Señor. ¿Para qué? Para agradar a Dios, hermanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Que dice que la fe, hermanos, hay que tener fe, hermanos. Y hay que no querer que el hermano o la hermana tengan fe por mí, hermanos. No, hermanos. Yo hay que tener fe por mí mismo, hermanos. Porque dice que bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir esto, hermanos, es que, hermanos, si nosotros queremos que el hermano tenga fe, hermanos, también yo tengo que tener fe, hermanos. Si yo quiero, hermanos, que la hermana confíe en el Señor, también yo tengo que confiar en el Señor, hermanos. Pero hay que no querer ponerle la carga al hermano, a la hermana, hermanos, y yo quedarme sin nada, no, hermanos. Hermanos, esto, hermanos, tengo que ser mi parte. Tenemos que ser de nuestra parte, tenemos que buscar a Dios, hermanos. Y por eso dice, hermanos, vamos otra vez allá, gloria a nuestro Señor Jesús. Allí mismo el hermano Mateo, hermanos, donde está nuestro hermano Mateo 17, hermanos. Gloria a tu santo nombre. En el hermano Mateo 17, 20, hermanos. Dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de allá para acá, dice de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, hermanos. Gloria al Señor. Porque, hermanos, dice que el Señor va a hacer, hermanos, lo que conforme a nuestra fe, hermanos. Conforme a nuestra fe va a actuar, hermanos. Conforme a la medida de nuestra fe, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Hermano, no es que ahorita no hay ese versículo, pues dice que, sí, aquí está, en Efesios, hermanos. Ahí en Efesios 3:20, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre. Ahí en Efesios 3:20, hermanos. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dice, hermanos, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermano. Él hace según el poder que actúa en mí. Él va a hacer en mi vida, hermanos. Hermanos, Él va a hacer en su vida conforme al poder que actúa en usted. Él va a hacer en su vida, hermano. Él no va a hacer en mi vida. Si yo quiero que el Señor haga algo en mi vida, hermano. Y hermano, si mi hermano, pues el Señor pues si actúa grandemente. Yo no puedo decir, Señor, pues porque mi hermano está llegado al Señor, porque escuchas a mi hermano, pues haz algo por mí también. No, hermanos. Yo tengo que allegarme al Señor también, hermanos. Yo tengo que venir al Señor también. ¿Para qué? Para que el Señor haga algo por mí también. Para que también el Señor me dé esa fe. Para que el Señor también me dé esa confianza, hermanos. No puedo aplicar la fe de mi hermano a mí, ni la mía a mi hermano, no, hermanos. Es conforme a la fe que actúa en cada uno de nosotros. Y si queremos que el Señor haga algo en nuestras familias, hay que allegarnos al Señor. Si queremos que el Señor haga algo en mi vida,
si quiero sentir la presencia del Señor, si quiero recibir algo del Señor, me tengo que llegar al Señor. Hermanos, pero sí, esto sí, hay que no esperar hasta el día, hermanos, hasta el día que lo necesitemos para clamar al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque allí no crece la fe. Allí nomás se manifiesta lo que ya tenemos, hermanos. Y si no tenemos nada, pues no se va a manifestar nada, hermanos. Tenemos que buscarle antes que vengan los días malos. Dice, y lleguen los años en los cuales días no tengo en ellos contentamiento, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Palabra y gloria al Señor.